Señor, por supuesto, porque si no vamos apañados, es compartir. Le he puesto un título un poco largo, parece hasta un poco rimbombante, pero no asustaros, es muy sencillo, ¿verdad? Y he puesto pecados que pasan desapercibidos en las relaciones personales, sea en la familia, en la iglesia, etcétera. Pecados que pasan desapercibidos en las relaciones personales, familia, iglesia, etcétera. Y en primer lugar nos tenemos que preguntar qué significa pecado, ¿verdad? Tenemos que entender lo que significa la palabra pecado. Pecado viene del griego que es amartía, con H, amartía, y significa errar al blanco, fallar al objetivo. Eso es lo que significa en el griego. Y desde una perspectiva reformada, pecado es cualquier falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Esta visión se fundamenta en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, por lo cual el hombre dista de tener la justicia y rectitud original, y está, por su propia naturaleza, predispuesto al mal, de manera que la carne lucha siempre contra el espíritu. Lo acabamos de leer hace muy poquito. Nuestra carne lucha contra el espíritu. Hay una lucha, hay una contienda, hay una guerra que es real cada día de nuestras vidas. Cada día que nos levantamos, incluso diría que hasta durmiendo tenemos esa batalla, ¿verdad? Y hemos leído en Romanos 7, 19, 25. Vamos a repetirlo porque buena cosa es recordar siempre la palabra del Señor. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, 19 al 25. El apóstol Pablo reconocía que aún como creyente tenía una raíz del pecado dentro de sí, a la cual alguna vez había pertenecido como esclavo y que todavía se expresaba a través de él haciendo cosas que no quería e impedía que hiciera las cosas que no deseaba. ¿No nos pasa a nosotros eso? ¿No nos pasa a vosotros? A mí me pasa. Espero que a vosotros también os pase. Si os pasa es buena señal, no penséis que es mala señal, es buena señal. Quiere decir que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que se opone a todo lo que tiene que ver con el pecado, ¿verdad? Y no nos deja tranquilos, nos molesta. El pecado es una enfermedad moral extensa que afecta a toda la raza humana, de toda posición, clase, nación, pueblo y lengua. Una enfermedad que no afectó a nuestro Señor Jesucristo. Es el único hombre que el pecado no le afectó. Es el único hombre al que el pecado no tuvo ningún poder. Jesús no tenía el problema que tenía el apóstol Pablo y que tenemos nosotros, esa lucha constante contra el pecado. Jesucristo, Él venció al pecado de una vez y por todas. Él fue sin pecado y esa es la razón por la que tenemos la esperanza de una eternidad en el cielo, porque Él no pecó. Nosotros tenemos una eternidad preparada en el cielo. Y esa es la razón por la que tenemos la esperanza de una eternidad en el cielo. Si Jesús no fuera perfecto, no habría ningún sacrificio por el pecado y por lo tanto seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. En resumen, como dice la Escritura, el pecado es la transgresión de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. La más mínima desviación externa o interna constituye un pecado y de inmediato nos hace culpables ante sus ojos. Hermanos y amigos, la pecaminosidad del hombre no empieza o no comienza de afuera, sino de adentro. El pecado no comienza de afuera, de dentro, de nuestro corazón.
No culpemos a las cosas externas, culpemos nuestro corazón. El pecado no es externo, es interno. No es el resultado de una mala formación en los primeros años de la vida. No, es que tuvo una infancia muy difícil, muy dura. No, es que ya él nació con pecado, hermanos. Ya nacimos en pecado, todos. Heredamos el pecado de nuestros padres Adán y Eva. No pensemos que somos buenos, no somos buenos. El único bueno es el Señor. Nosotros nacimos en pecado y vivimos en pecado. No disfrutamos del pecado, ni nos congraciamos con el pecado. Pero vivimos en pecado, hermanos. Y quien diga que no peca, dice la Escritura que es un mentiroso. Ahora, tampoco tiene que ser una excusa para pecar. Bueno, como la Biblia lo dice, pues el Señor sabe que soy débil. No, tú lo que eres es un cara dura. Y que te estás excusando para poder hacer lo que realmente quieres hacer. El pecado no es externo, sino interno. No es el resultado de una mala formación, como he dicho, en los primeros años de la vida. No se contagió de malas compañías y los malos ejemplos, como creemos. No. Es una enfermedad de familia que todos heredamos de Adán y Eva, nuestros primeros padres, y con la cual nacemos. Salmo 51, versículo 5. En pecado me concibió mi madre. Tú y yo nacemos en pecado. Eso es cuando ves un bebé y dices, ¡ay! Mira lo que te lo comerías, ¿verdad, bebé? Pues ese bebé es pecaminoso, es pecado, es un pecador en potencia. Ahí donde lo ves. Y cuando son pequeños dices, ¡ay, me lo comería! Y cuando son grandes dices, ojalá me lo hubiese comido. Creados a la imagen de Dios, inocentes y rectos al principio, nuestros padres cayeron de la rectitud y justicia original y pasaron a ser pecadores. Y desde ese día hasta ahora, todos los hombres y mujeres nacen caídos a la imagen de Adán y de Eva y heredan un corazón y naturaleza con una predisposición al mal. Tenemos esa predisposición al mal. No olvidemos que el pecado entró al mundo por un hombre, Romanos 5:12. El pecado rara vez se presenta como algo destructivo, ¿verdad? Eso es muy curioso. No sé si se dan cuenta que el pecado rara vez se presenta como algo que es destructivo, como algo negativo, como algo malo. No, hermanos, el pecado no se presenta de esa manera. Al contrario, utiliza un anzuelo atractivo para prometer placer o satisfacción pasajera. Eso es como cuando vas a pescar. Tú usas el anzuelo y le pones un gusanito, le pones carnaza. ¿Para qué? Para pescar peces. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Nos pone la carnaza, el trocito de carne que nos apetece, que nos gusta, ¿verdad? Para que piquemos. Sin embargo, este engaño nubla la razón y nos lleva a refugiarnos en ídolos como el orgullo, la murmuración, el rencor, la indiferencia, la envidia, la mentira y la queja. Estos son pecados que pasan desapercibidos. Pecados que pasan desapercibidos. Hay pecados que no parecen pecado porque no siempre nacen con malas intenciones visibles, no siempre se ven graves desde afuera y en muchas ocasiones se disfrazan de carácter, cansancio, sinceridad, defensa propia, preocupación o simple costumbre. Pero aunque parezcan pequeños, van debilitando al creyente por dentro, le quitan sensibilidad, le apagan el hambre de Dios y lo acostumbran a vivir con cosas que antes le hubieran dolido, como por ejemplo el orgullo. El orgullo es uno de los pecados disfrazados de firmeza. La persona dice que tiene carácter, que habla claro, que así es su forma de ser, pero en realidad ya no escucha la corrección, ya no pide perdón, ya no reconoce cuando daña y siempre encuentra la manera de quedar bien. Ese orgullo no siempre se presenta levantando la voz. A veces se esconde detrás de una actitud fría, de un distanciamiento, de un silencio castigador, de una mirada superior o de una necesidad constante de tener razón. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu.
Este versículo no está hablando de un detalle menor. Está advirtiendo que el corazón orgulloso camina hacia la caída, aunque por fuera parezca fuerte. El orgullo es un pecado que los demás perciben fácilmente, pero quien lo padece, no sé por qué, suele ignorarlo. Todo el mundo se da cuenta, pero el que es orgulloso, no sabemos por qué razón, no sabemos por qué motivo, es el que menos cuenta se da de que realmente es un orgulloso. Es como aquel que va en dirección contraria, ¿no? Por la autopista y se oye por la radio que hay un coche que va en sentido contrario. Y el que estaba escuchando ahora dice, uno, pues van todos. O sea, que iba por el carril equivocado. Entonces pasa eso muchas veces. A veces pasa esto, hermanos. Que el que lo suele padecer suele ignorarlo por completo. El orgullo genera contiendas en las familias y en la iglesia. Y eso es un grave peligro, hermanos. Porque el orgullo genera contiendas no solamente en las familias, sino también en la iglesia. El orgullo es probablemente el más mortal y sutil de todos los pecados. Y puede asumir muchas facilidades, muchas facetas, muchas caras. Por ejemplo, falsa humildad. Hay falsa humildad. Eso es una característica del orgullo. Celo por la verdad. Puede parecer, mira, tiene celo por la verdad, pero ¿qué es lo que está moviendo ese celo por la verdad? ¿Es el orgullo o es realmente el amor a Cristo? Espíritu hipercrítico. Lo critica todo. Él es el único santo con corona y que levita. Jonathan Edwards dijo lo siguiente, para que veáis, si os parece duro lo que yo estoy diciendo, imaginaos lo que dice Jonathan Edwards. El orgullo es la peor víbora que hay en el corazón, el mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. Fue el primer pecado cometido y yace en lo más bajo de los cimientos de todo el edificio de Satanás. Y a menudo se arrastra sigilosamente en medio de la religión, incluso a veces bajo el disfraz de la misma humildad. Son duras las palabras que dice Jonathan Edwards, pero son una realidad en la que yo puedo caer, o en la que yo puedo vivir, o tú. Nadie está libre de esto, hermanos. No estoy hablando por nadie en especial, hablo por todos en general. Nadie de los que estamos aquí estamos exentos en un momento determinado de caer en ese pecado, el orgullo. El orgullo fue lo que movió a Satanás, que quiso ser como Dios. Pero Dios lo puso en su sitio. Igual que hace con nosotros, afortunadamente, nos pone en nuestro sitio. Afortunadamente. La cruz y el orgullo no pueden coexistir. Son una contradicción. En la teología de la Reforma, la cruz proclama la total bancarrota espiritual del ser humano, mientras que el orgullo afirma su autosuficiencia. En la cruz, Cristo desmanteló todo orgullo. El Rey del universo se despojó a sí mismo y se humilló por amor a nosotros. Filipenses 2, 5, 8. Otro pecado que suele pasar desapercibido o es recurrente es la murmuración. La murmuración es uno de los pecados más destructivos y sutiles dentro del pueblo de Dios. Se disfraza comúnmente de preocupación, comentarios inocentes, entre comillas, o incluso como un motivo de oración. Sin embargo, la palabra de Dios lo trata con extrema gravedad. Se habla de alguien con la excusa de que solo está contando lo que pasó. Se da información para quedar como una persona preocupada. Se señalan fallas ajenas como si fuera discernimiento, pero por dentro hay solo juicio, comparación, molestia o deseo de dejar mal al otro. La lengua puede parecer pequeña, pero enciende un gran fuego. Tengamos cuidado, hermanos,
Porque la lengua es un órgano del cuerpo pequeñito, pero es tremendo. Es terrible lo que puede llegar a hacer. Santiago 3:5 nos enseña que la lengua, siendo un miembro pequeño, puede encender un gran incendio. El cristiano que no gobierna su lengua termina hiriendo más de lo que imagina. Y lo peor es que puede acostumbrarse a hacerlo mientras sigue hablando de Dios. Eso es tremendo. Te está hablando de Dios y es un murmurador. Y te está hablando de Dios como si no pasara nada, como si no le fuera con él el cuento. Es tremendo, hermanos. El acto de murmurar a menudo surge de la insatisfacción personal y la falta de fe en las promesas de Dios. En lugar de murmurar, la Biblia nos anima a confiar en Dios, a ser agradecidos y a hablar abierta y honestamente sobre nuestros problemas y desafíos. La murmuración es un pecado que tenemos que evitar, ya que destruye la unidad, ya sea en el matrimonio, ya sea en la iglesia. No se puede entender que haya murmuración dentro de un contexto matrimonial, ¿verdad? Es un grave error, porque el matrimonio es ir al garete. Lo mismo pasa con la congregación. Si se murmura, hermanos, tarde o temprano la iglesia también se dividirá. Así que estamos viendo pecados que pasan desapercibidos en las relaciones personales. ¿O qué decir del rencor? Se le conoce como el pecado silencioso o el veneno silencioso. Otro pecado que destruye sin parecer pecado es la falta de perdón disfrazada de prudencia. Hay heridas reales, traiciones serias y dolores que sanan de inmediato. Pero una cosa es ser sanado por Dios y otra es vivir alimentando el resentimiento. Hay personas que dicen que ya perdonaron, pero siguen deseando que al otro le vaya mal. Siguen repitiendo la ofensa, siguen usando el pasado para castigar, siguen guardando rencor como si el rencor fuera una protección. Hermanos, no te engañes, el rencor no es una protección. Es como haces un muro para que no te hagan daño, ¿no? Pero eso es un grave error, hermanos. El rencor no es una protección, es una prisión espiritual y emocional que destruye al que la habita. Efesios 4, 31, 32. Manda quitar la amargura y perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Ese perdón no niega el daño, ni obliga a permitir abuso, pero sí corta el veneno que quiere quedarse gobernando nuestra alma. Hermanos y amigos, la Biblia es clara sobre el rencor. Nos pide que lo soltemos, no por lo que te hicieron, no importe, sino porque Dios sabe que el rencor destruye primero a quien lleva la carga. Guardar rencor es como tomar veneno todos los días esperando que a la otra persona muera o le pase algo malo. No le va a pasar nada. Tú eres el que lo estás padeciendo, yo soy el que lo estoy padeciendo. Por llevar una pesada carga que no tengo por qué llevarla. El agresor suele continuar con su vida, mientras que el ofendido permanece atado a una prisión espiritual. Hermanos, vivimos en un mundo caído donde las personas nos van a fallar. No nos engañemos, las personas nos van a fallar, herir o traicionar, incluso dentro de la misma iglesia. Es triste, pero es una realidad. Incluso dentro de la misma iglesia. Podemos y debemos soltar el rencor a través de un simple acto voluntario, entregando toda la situación al Señor y desprendiéndonos de ella. El perdón trae sanidad a nuestras almas y permite que Dios forje su fuerza y carácter en nuestras vidas al permitirle que reine como nuestro único Dios. La indiferencia.
La indiferencia es el pecado más doloroso, hermanos. Es la indiferencia, ni chicha ni limonada. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Le dice a una de las 7 iglesias el apóstol Juan. No es odio ni rabia, es la ausencia total de sentimientos, un vacío donde antes había una relación. La Biblia nos llama a buscar la paz, a hacer todo lo que esté en nuestras manos para estar en paz con todos. Romanos 12, 18. Esto implica que debemos buscar intencionalmente resolver los conflictos de una manera que agrade al Dios de paz. Es decir, tiene que haber una intencionalidad por parte de nosotros de que podamos realmente resolver este conflicto. Tiene que ser intencional. Es como veíamos ayer en el estudio, el amor es algo intencional. El amor no es algo etéreo o algo, como diría yo, como el viento que va y viene. No, el amor es algo que yo debo de esforzarme en amar. Yo tengo que decidir amar a mi esposa. Yo tengo que esforzarme. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ellas, de Efesios 5. Tiene que ser intencional, tiene que haber una decisión por parte mía. Una de las formas erróneas con las que lidiamos con ellos es con la indiferencia. La indiferencia es un estado de ánimo en el que no nos sentimos inclinados positivamente hacia alguien, pero tampoco sentimos rechazo. Es la actitud del corazón que me da igual o no me importa. Es tremendo esto, hermanos, que nos pudiera pasar algo así de un hermano. No, ni chicha, ni limonada, ni frío, ni caliente. No me afecta. Indiferente, apatía. En ocasiones tratamos los conflictos con esta actitud sin darnos cuenta que no estamos tratando con indiferencia al conflicto en sí, sino a la persona con quien lo tenemos. Porque amo a la persona con quien tengo un conflicto, no actuaré con indiferencia, sino que me acercaré con amor, aun cuando no reciba lo mismo. La indiferencia es falta de amor. Y es tremendo, hermanos. Es tremendo, porque Dios dice que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Es terrible, hermano, estas cosas que puedan pasar. ¿Por qué no? Pueden pasar. Nosotros teníamos un problema que no podíamos resolver y Jesús, afortunadamente, no actuó con indiferencia. Afortunadamente, Él no actuó con indiferencia. Todo lo contrario. Siendo Dios, se despojó a sí mismo, se hizo siervo y semejante a nosotros, se humilló a sí mismo hasta sufrir la muerte y muerte de cruz, Filipenses 2:8. Él eligió el amor y no la indiferencia hacia pecadores que merecían mucho más que indiferencia. Merecíamos la condenación eterna. Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, no fue indiferente a nuestro pecado, sino que murió por nuestro pecado. Él murió por nuestro pecado. Él no pensó, bueno, Adán y Eva se dejaron engañar, con su pan se lo coman, que espabilen. No pensó eso. Dice, por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre fue quitado, Jesucristo. ¿O qué decir de la envidia? ¿Verdad? La envidia. El pecado silencioso. La envidia es otro pecado que muchos no reconocen porque se disfraza de crítica razonable. Coge el disfraz y se pone el disfraz de crítica razonable. La Biblia nos enseña que se trata de un pecado que trae consecuencias lamentables. La envidia fue la causa del primer homicidio de la historia de la humanidad. ¿Sabías eso? La envidia fue el motivo, fue la causa del primer asesinato que hubo en la historia de la humanidad. La Biblia nos enseña que se trata de un pecado que trae consecuencias lamentables. Cuando los hermanos Caín y Abel trajeron sus ofrendas, Dios miró con agrado las de Abel, no así las de Caín, ¿verdad? Y eso produjo envidia en su hermano Caín. Y nos dice la Escritura
Dice, dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y lo mató. Ahí termina el versículo. Lo mató por envidia. La envidia le cegó. También hallamos en la Biblia cómo Saúl perseguía a David, y la causa es la misma que se ve muchas veces en la historia de la humanidad. Como ya he dicho, es el pecado de la envidia que llenó el corazón de Saúl, transformándolo en enemigo de David. Hermanos, la envidia nos transforma en enemigos. Nos transforma en enemigos. Dice en 1 Samuel 18, 6, 8, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Tenía envidia. ¿Cómo que están cantando que yo he matado a miles y David a 10,000? La envidia hizo acto de presencia en el corazón también de Saúl. Y lo mismo que Caín quiso matar a David. Lo quiso matar en varias ocasiones. David tuvo también varias ocasiones para matarlo, pero no lo hizo. David no actuó de la misma manera. La envidia se diferencia de otros pecados que son evidentes. La envidia se esconde en el corazón y celebra el fracaso ajeno mientras sufre por el éxito de los demás. Yo no sé cómo se puede vivir de esta manera. Es decir, ¿cómo se puede vivir celebrando el fracaso ajeno y sufriendo por el éxito de los demás? Menuda vida. La envidia es capaz de devorarnos como un cáncer. Es capaz de comernos por dentro, hermanos. La envidia es carcoma a los huesos. La envidia no solo es desear lo que otro tiene, sino cuestionar la sabiduría del Creador al distribuir sus dones y sus bendiciones. A veces cometemos ese pecado también. La envidia no es solo desear lo que otro tiene, sino cuestionar la sabiduría del Creador al distribuir sus dones y bendiciones. Es decir, envidias lo que tiene el otro hermano o la otra hermana. ¿Y por qué Dios le ha dado este don o esta capacidad y a mí no me la ha dado? ¿Verdad? Y juzgamos al Señor como si nosotros fuéramos alguien que podemos juzgar al Señor. El Señor ha repartido sus dones como Él ha querido. Dice que el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Como Él quiere, no como tú quieras. Como Él quiere. Si no tomamos en serio el pecado de la envidia, puede llevarnos a hacer cosas que podrían sorprendernos. Si Caín llegó a matar a su propio hermano y Saúl quiso matar a David, puedes estar seguro de que una envidia desenfrenada puede llevarnos más lejos de lo que realmente nos llegamos a imaginar. ¿O qué decir de la mentira, verdad? La mentira destruye, hermanos. A veces no se ve tan grave porque parece útil para evitar problemas. Mentimos para evitar males mayores. Mentimos para evitar decir la verdad, lógicamente, ¿verdad? Mentimos y mentimos y mentimos para quedar bien o salir rápido de una situación. Se miente. Se cambia una parte, se esconde otra, se exagera algo o se acomoda la versión. Pero cada mentira debilita la conciencia y entrena al corazón para vivir dividido. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Este versículo pone la mentira en el lugar correcto. Pertenece a la vida vieja. Pertenece a la vida vieja, no a la vida a la que hemos sido llamados a caminar con Cristo.
Porque todo aquel que está en Cristo es hecho una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. La Biblia deja claro que la mentira es un pecado que desagrada a Dios. El primer pecado en este mundo fue la mentira que se le dijo a Eva. Con que Dios os ha dicho. Y puso la duda en el corazón de Eva. Con que Dios os ha dicho. No olvidemos que el padre de la mentira es Satanás. En Juan 8:44 lo dice. El diablo es el enemigo de la verdad. Por medio de una mentira trajo la muerte física y espiritual a la humanidad. Por una mentira, hermanos, entró la muerte espiritual y física. Todavía distorsiona y sigue distorsionando la verdad y busca alejar a la gente de Dios, que es fuente de verdad y vida. La mentira destruye la vida espiritual porque es completamente opuesta al carácter de Dios, quien es la verdad absoluta. No hay más verdad que Dios. Él es la verdad, la única verdad, la absoluta verdad. Los 10 mandamientos que se le dieron a Moisés incluyen: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, Éxodo 20:16. Este mandamiento tiene que ver con emitir un falso juicio contra alguien con objetivo de causarle daño sin justificación. Guardar esta ley ayuda a mantener la estabilidad en la sociedad y protege la reputación de los creyentes. Efesios 4:25 nos manda que desechemos la mentira y hablemos la verdad cada uno con su prójimo. Hermanos, desechemos la mentira de nuestras vidas y hablemos verdad. Porque las mentiras son atajos y los atajos nunca nos llevan a nada bueno. Y como decimos en España, se coge antes un cojo que a un mentiroso que a un cojo, perdón. Se coge a un mentiroso antes que a un cojo. Según el Catecismo de Heidelberg, 1563, en la pregunta 112, dice así: no debo dar falso testimonio contra nadie. No debo falsear las palabras de otro. Si yo falseo las palabras de alguien, yo estoy mintiendo. No estoy siendo justo porque no estoy diciendo la verdad, estoy mintiendo. Por lo tanto, no falseemos las verdades de los demás. No debo falsear las palabras de otro. Que no sea chismoso ni calumniador, sino que evitando toda clase de mentiras y engaños como obras propias del diablo, defienda y promueva la verdad tanto como pueda. La queja, algunos dicen, llaman la quejabanza. La queja que constante, que parece solo un desahogo, algo sin importancia, pero muchas veces revela ingratitud y falta de confianza. Eso es lo que hay detrás de la queja. Eso es lo que es una realidad de lo que se vierte detrás de la queja. Israel vio la mano de Dios, recibió provisión, fue sostenido en el desierto y aún así cayó repetidas veces en la queja. Es curioso este pueblo de Israel, que es duro de servir, como dice la misma Escritura. Es increíble. O sea, estuvieron 400 años esclavos en Egipto y al salir de la esclavitud, lo primero que se les ocurre es quejarse a Dios por qué los había sacado. Y nos dice en Números 11, 5, 6, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Era salir de Egipto y empezar a quejarse. Y salían de la esclavitud, 400 años siendo esclavos. Y en vez de glorificar el nombre del Señor, en vez de exaltar el nombre del Señor, en vez de danzar en la presencia del Señor, en vez de glorificar su nombre, lo primero que se les ocurre es quejarse. Qué bien se estaba en Egipto, las cebollas, los puerros, los ajos, en fin, las cosas materiales, ¿verdad?, que tenían. Hermanos, el Egipto es donde gobierna Satanás, el padre de la mentira.
Volver a Egipto es volver al mundo, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, y no nos quejemos a Dios, sino demos gracias a Dios, porque no solamente nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, sino que nos ha dado el privilegio de anunciar todas las virtudes que hay en Él. No nos quejemos, hermanos, no nos quejemos. La queja no es un simple desahogo inofensivo. La palabra de Dios revela que la queja es un pecado que brota de la incredulidad y la ingratitud de un corazón descontento. La queja es decirle a Dios que está equivocado y que realmente estamos inconformes con su voluntad en nuestras vidas, o que entendemos que nos merecemos algo mejor de lo que Él ha permitido. Más que queja, ser un cara dura. Es olvidarse de que Él es un Dios bueno y que permite las cosas en nuestras vidas por una razón que en ocasiones nos cuesta entender. La queja es la voz de un corazón descontento, de uno que se ha dejado envolver por la ingratitud y la incredulidad. Estos pecados que hemos visto en esta mañana importan porque no se quedan pequeños. Lo que no se corrige crece, hermanos. Es como la mala hierba. Si tú dejas la mala hierba, y Mariano entiende mucho más que yo de ese tema, pero si tú dejas la mala hierba termina por comerse todo lo que son las plantas, las flores que son bonitas, ¿verdad? Terminan por taparlo. Así que es como la mala hierba, hermanos. El orgullo se vuelve dureza, la murmuración se vuelve división, la falta de perdón se vuelve amargura, la indiferencia se vuelve frialdad, la envidia se vuelve desprecio, la mentira se vuelve doble vida y la queja se vuelve en incredulidad. Por eso el cristiano no debe revisar solo los pecados visibles, sino también esas actitudes que se han vuelto normales y que están dañando nuestra comunión con Dios y por ende con los hermanos. Si se ignoran estos pecados, la vida espiritual termina perdiendo peso. La persona sigue hablando de Dios, pero cada vez se parece menos a Cristo. Sigue usando lenguaje cristiano, pero su carácter no se rinde. Pero usa un lenguaje cristiano, ¿verdad? Sigue escuchando la palabra, pero ya no se deja atravesar por ella. La conclusión, hermanos: Dios no llama al cristiano a vivir de apariencia, sino a dejarse limpiar desde adentro. Desde adentro. No basta con evitar pecados visibles si el corazón sigue lleno de orgullo, envidia, amargura, indiferencia, mentira o queja. La vida cristiana se sostiene cuando la persona permite que Dios trate incluso lo que nadie ve. Porque tú no lo ves, pero Dios lo ve. Dios tiene ojos como más que los de Superman. Él tiene rayos X, pero multiplicados a la X potencia. Porque lo que parece pequeño, mientras se tolera, puede terminar destruyendo lo más importante: la sensibilidad para escuchar a Dios, el deseo de obedecer y la limpieza del corazón delante del Señor. El pecado promete placer temporal, pero su precio final siempre resulta destructivo. El pecado siempre resulta... incluso a veces hay que reconocer que el pecado nos parece como algo bueno, atractivo. Porque si no fuera así no pecaríamos. El pecado promete placer temporal, pero su precio final siempre resulta destructivo. Sin embargo, la última palabra no la tiene la culpa ni la condenación, sino el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí cargó con nuestros pecados para darnos una nueva identidad y librarnos de nuestras ataduras. El pecado promete libertad, pero entrega esclavitud. El pecado no es inofensivo. Produce un impacto devastador en todas las áreas de nuestras vidas. No intentes vencer el pecado con tus propias fuerzas o disciplina humana, porque no lo vas a conseguir. Solamente te acudiendo a los pies de Cristo.
No lo vas a conseguir. No intentes vencer al pecado con tus propias fuerzas o disciplina humana. Por eso Pablo le dice en el pasaje que hemos leído, cuando dice, 3 veces he rogado al Padre para que le quitara el aguijón que le molestaba, ¿verdad? Dice, pero el Señor me ha dicho que me basta su gracia porque su poder se perfecciona en mi debilidad. La libertad solo llega mediante la confesión honesta y apartándose del pecado para volver al camino que Dios trazó. Vete y no peques más. El pecado es ciertamente una mala noticia, pero afortunadamente no es el final de la historia. La Biblia nos enseña que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Confesemos nuestros pecados al único abogado fiel y justo y caminaremos en la verdadera libertad que solo la gracia de Cristo nos puede dar. Y termino con una frase de John Owen. Y dice, matemos el pecado o el pecado nos matará a nosotros. Eso es una realidad, hermanos. O matamos el pecado o el pecado terminará por matarnos a nosotros. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.